En el siguiente capítulo desarrollaremos el tema de razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Para ello utilizaremos la mnemotecnia del SOHCAHTOA. El seno siempre se calcula como cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno siempre es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente siempre es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esta forma sería el famoso SOHCAHTOA. Sabemos además que la inversa del seno es la cosecante. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante, que es su inversa, sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero la inversa del coseno sería la secante. Entonces la secante sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La inversa de la tangente sería la cotangente. Entonces, en función de sus catetos, sería adyacente sobre el cateto opuesto. En el ejercicio número 1, a partir del gráfico indicar las razones trigonométricas de los ángulos alfa y tita en el triángulo rectángulo. Recordemos que estas razones trigonométricas siempre se van a encontrar en un triángulo rectángulo. ¿A qué llamamos triángulo rectángulo? Aquel triángulo donde uno de sus vértices tiene un ángulo de 90 grados. Para este caso el ángulo de 90 grados está en el vértice. Ahora calculemos algunas razones trigonométricas del ángulo alfa. El valor de 11 está opuesto al ángulo alfa. Eso significa que el valor de 60 sería el cateto adyacente. Sin embargo, para el tita el opuesto es 60 grados, pero el adyacente sería 11 grados. La hipotenusa es 61 grados. Recordemos que la hipotenusa es el segmento que se opone siempre al ángulo de 90 grados. Entonces, el seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto al valor de alfa sería el valor de 11. Y la hipotenusa es el que se opone a 90 grados, que sería el valor de 61. El coseno de alfa, el coseno es siempre calculado como cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero en este caso es el coseno de alfa. Coseno de alfa, cateto adyacente sería el valor de 60 y la hipotenusa sería el valor de 61. La tangente de alfa, como de cualquier otro ángulo, siempre se calcula como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto al alfa sería el valor de 11. El opuesto siempre es el que mira al ángulo. Entonces, para este caso sería el valor de 11. Y el cateto adyacente sería el valor de 60. La cotangente de alfa siempre se calcula como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente para el alfa sería el valor de 60. Y el cateto opuesto sería el valor de 11 grados. Ahora encontremos las razones trigonométricas, pero en este caso para el ángulo tita. La tangente de tita sería entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto a tita es 60 y el cateto adyacente sería 11. Entonces la tangente de tita sería el valor de 60 sobre el valor de 11. La cotangente de tita es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente a tita es 11 y cateto opuesto es 60. Entonces esto de aquí sería la secante de tita. Sabemos que la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces la hipotenusa para el ángulo tita sería el valor de 61. Y el cateto adyacente sería el valor de 11. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa es 61 y el cateto opuesto a tita sería el valor de
60. En el ejercicio número 2, en un triángulo rectángulo ABC, donde en el vértice B tiene el ángulo de 90 grados. Entonces, el vértice B siempre para este ejercicio estaría... Ahora, los demás vértices, el A y el C, lo podríamos colocar en cualquiera de los vértices de este triángulo. Por ejemplo, en esta parte sería el valor del A y en esta parte sería el valor de C. No necesariamente en esa posición. El A y el C podrían también intercambiar. Lo que sí no va a variar es el ángulo de 90 grados que está en el vértice B. Me dan además que el valor de B es igual a 3 veces el valor de alfa. Entonces, lo que haríamos es decir, variables de un lado y números de otro lado. El coeficiente del valor de B es 1. Cuando no lo vemos se sobreentiende que es 1. El valor de 3 que está multiplicando al A va a pasar a dividir. Entonces, 1/3 sería igual al valor del A dividido entre el valor de B. Eso significa que la relación de A a B es de 1 a 3. Además, recordemos que siempre a cada vértice se opone una letra minúscula. Es decir, al B se va a oponer un B minúscula, al C se va a oponer un C minúscula y al A se va a oponer una minúscula. Ahora, la relación de A a B es de 1 a 3. Entonces, el valor de A estaría en relación a 1 y el valor de B estaría en relación a 3. Ahora, para encontrar el valor de C, lo que tendríamos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo aplicamos el teorema de Pitágoras? Cuando tengamos un triángulo rectángulo. También, para aplicar el teorema de Pitágoras, necesitamos que dos valores sean conocidos y luego encontrar el valor desconocido. Recordemos que el teorema de Pitágoras siempre se va a calcular como la hipotenusa elevado al cuadrado igual a la suma de sus catetos, cada uno elevado al cuadrado. Para este caso, la hipotenusa es el valor de 3, lo elevamos al cuadrado y los catetos sería 1 elevado al cuadrado más el otro cateto que sería el valor de C, pero elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es el valor de 9 y 1 al cuadrado es el valor de 1 más el valor de C elevado al cuadrado. Pasado a restar este 1, la diferencia sería el valor de 8. Y esto es igual a C elevado al cuadrado. El valor de 2 que está como potencia pasa como raíz. Entonces el valor de C sería igual a la raíz cuadrada del valor de 8. Podemos descomponer al valor de 8 en dos factores cuyo producto sea 8, pero cualquiera de esos dos factores tenga raíz cuadrada exacta. Es decir, el 8 lo podríamos descomponer como el producto de 4 por el valor de 2. 4 por 2 es el valor de 8 y el 4 tendría raíz cuadrada exacta. Entonces diríamos que la raíz cuadrada de 4 sería 2 y la raíz cuadrada de 2 queda indicado. Entonces el valor de C es 2 veces la raíz cuadrada de 2. El valor de C sería entonces 2 veces la raíz cuadrada. Ahora, para este ejercicio solamente vamos a encontrar 3 de las razones trigonométricas. Recordemos, el seno de A siempre se calcula como cateto opuesto sobre la hipotenusa. El A está en esta parte y el cateto opuesto a ese A sería el valor de 1. Y la hipotenusa es el que se opone a 90 grados, que sería el valor de 3. La secante de A, sabemos que la secante siempre es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es el valor de 3 y el cateto adyacente para el valor de A sería el valor de 2 raíz cuadrada de 2. La cotangente es
cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente sería, para este caso, 2 raíz cuadrada de 2 sobre el cateto opuesto, que sería el valor de 1. Recordemos, si para A el 1 es el cateto opuesto, el cateto adyacente sería 2 raíz de. Sin embargo, para C el cateto opuesto es 2 raíz de 2, entonces el cateto adyacente es el valor de 1. Nuevamente, la hipotenusa siempre se opone a 90 grados, que para este caso sería el valor de 3. El ejercicio número 3 de la figura, calcular el valor de R. Veamos, en el triángulo A, B y D nos dan un cateto que es igual a 17, y ese cateto, como está opuesto a 90, sería el valor de la hipotenusa. Además, nos dan a entender que en esta parte del ejercicio el 4 está acompañado de este punto. Por lo tanto, si el punto es el mismo, entonces también debe ir acompañado del valor de 4. Nos ubicamos en el triángulo A, B y D. En ese triángulo nos damos cuenta que ya tenemos dos valores numéricos. Lo que tendríamos que hacer es calcular el segmento AD. Para encontrar ese segmento AD, sabiendo que es un triángulo rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice la hipotenusa, que para este caso sería el valor de 17 lo elevó al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. El cateto sería el valor de 4 más 4, que sería el valor de 8. Esto elevado al cuadrado más el otro cateto, que sería el segmento AD, también elevado al cuadrado. 17 al cuadrado es un valor de 280 y 8 al cuadrado sería 64 más el segmento AD elevado al cuadrado. Ahora, pasando el 64 a este lado a restar, la diferencia de 289 menos 64 sería el valor de 225. Esto igual al segmento AD elevado al cuadrado. Ese cuadrado pasaría como raíz. La raíz cuadrada de 225 sería el valor de 15. Entonces el segmento AD tiene por resultado igual al valor de 15. Si el segmento AD es igual a 15 calculado, el segmento D sería la diferencia de 18 y 15, que sería el valor de 3. Es decir, 15 sumado más 3 me daría el valor de 18. Ahora, en el triángulo DCE me doy cuenta que ya tenemos dos catetos, un cateto 4 y un cateto 3. La hipotenusa vendría a ser el valor de 5, ya que esos catetos son conocidos hablando de un triángulo de 53 y 37. Una línea recta es un ángulo de 180 grados. Este cuadradito me representa 90 grados. Sin embargo, este ángulo de acá también sería el valor de 90 grados. Ahora, ya calculado los catetos de ambos triángulos, incluido las hipotenusas, encontremos el valor de R. El valor de R está expresado como la tangente de θ menos la tangente de alfa, todo dividido entre el seno de θ. La tangente de θ nos ubicamos en el ángulo θ, que sería este ángulo. La tangente de θ siempre se calcula como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto a θ sería el valor de 4 y el adyacente sería el valor de 3, menos la tangente de alfa. El ángulo alfa está en este vértice. El cateto opuesto a alfa sería todo el segmento BD, que equivale al valor de 8, sobre el cateto adyacente, que sería el valor de X. Todo eso dividido entre el seno de θ. Recordemos que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto a θ sería el valor de 4 y la hipotenusa sería el valor de 5. Entonces me quedaría 4 quintos. Ahora, reduciendo los factores, y nos damos cuenta que en el numerador de toda esta fracción es una diferencia de fracciones.
Para ello calculamos el mínimo común múltiplo. El 15 y el 3 son factores que son múltiplos, por lo tanto, al ser múltiplos, el mínimo sería el mayor, que en este caso sería el valor de 15. 15 dividido entre 3 es 5, 5 por 4 sería el valor de 20. 15 entre 15 es 1, multiplicado por 8 sería el valor de 8. Pero esto es la diferencia. En el denominador, los 4 quintos copiaríamos de la misma. Ahora, reduciendo aún más, esto sería igual 20 restado 8 es el valor de 12 sobre el valor de 15 y todo sobre el valor de 4 entre 5. Podríamos simplificar en esta parte, es decir, simplificar entre ambas posiciones de cada fracción. Por ejemplo, el 2 está en el numerador y el 4 también el numerador de ambas fracciones. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 12 es 3. El 15 y el 5 ocupan la función de denominadores, por lo tanto diría quinta 1 y quinta sería el valor de 3. En la primera parte de la fracción me quedaría el valor de 3 entre 3, que sería 1, y en la parte inferior sería 1 entre 1 es 1, 1 entre 1. Entonces la respuesta para este ejercicio sería igual al valor de 1. En el ejercicio número 4, en un triángulo rectángulo ABC, recto en C, se tiene que la cosecante del vértice A es igual a la raíz cuadrada de 6 sobre 2. Calcular el valor de E que está expresado por el coseno de B multiplicado por el coseno de A. Partimos por el valor de donde el ángulo recto se encuentra en el vértice C. Es decir, en el vértice C, que sería en esta parte, iría el ángulo de 90 grados. Luego en la parte superior el valor de la y en esta parte sería el valor de B. En el triángulo A, B y C, pero recto en el vértice C. Recordemos, la cosecante en función de sus catetos siempre es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Eso quiere decir que el segmento AB, que viene a ser la hipotenusa, sería el valor de la raíz cuadrada de 6. Y el valor de el cateto opuesto A, que sería el segmento CB, tendría un valor de 2. Ahora encontremos el segmento AC a través del teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras sería la hipotenusa, que para este caso es la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado, sería igual a la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. El cateto CB es el valor de 2 elevado al cuadrado, más el otro cateto que sería el segmento AC, también elevado al cuadrado. El índice de raíz y el exponente son iguales, por lo tanto eliminamos. 2 al cuadrado es 4, ese 4 pasa a restar al 6, la diferencia sería el valor de 2. Esto sería igual al segmento AC elevado al cuadrado. Ese cuadrado que está como potencia pasa como radical, entonces el valor de AC sería igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces el valor del segmento AC calculado es la raíz cuadrada de 2. Ahora, encontrando el valor del E, que está expresado por el producto de coseno del B por el coseno de A. Recordemos, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente al vértice B sería el valor de 2. Y la hipotenusa vendría a ser la raíz cuadrada de 6. Esto multiplicado por el coseno de A. Nuevamente el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
Vértice A, cateto adyacente, sería raíz cuadrada de 2 y la hipotenusa es la raíz cuadrada de 6. Producto de fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por raíz cuadrada de 2 me genera un resultado de 2 veces la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6, producto de radicales con el mismo índice, se copia la misma raíz y los radicandos se multiplica. 6 por 6 es el valor de 36. Esto es igual entonces a 2 veces la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 6 sobre la raíz cuadrada de 36, que sería el valor de 6. En un producto de índices con igual valor, siempre la respuesta se copia el mismo radicando. Para este caso sería el valor de 6. Reduciendo entre 2 y 6 sería sacarle mitad del 2 es 1 y mitad del 6 sería el valor de 3. Entonces la respuesta para este ejercicio sería la raíz cuadrada de 2 sobre el valor de 3. En el ejercicio número 6 del gráfico, calcular el valor de g. Lo que haríamos para este ejercicio es encontrar el valor de sus catetos de este triángulo. En este caso, recordemos, cada vez que tengamos un triángulo rectángulo donde un cateto sea 7 y la hipotenusa, que se opone a 90 grados, sea el valor de 25, el otro cateto siempre sería el valor de 24. Y nos damos cuenta que en el triángulo tenemos por catetos el valor de 5 sumado más 2, que me haría un valor de 7 en este cateto. La hipotenusa es 25, entonces el segmento BC sería el valor de 24. El segmento BC está particionado en dos segmentos iguales. Sabiendo que el BC vale 24, lo particiono en dos segmentos iguales. Cada segmento sería el valor de 12. Es más, el valor de 12 más 12 me genera 24. 7 de cateto, 12 de cateto y 25 de hipotenusa. Cumple con la condición de ese triángulo rectángulo. Si encontramos en un triángulo dos catetos, que sería 5 y 12, el otro cateto automáticamente sería el valor de 13. Esos son catetos e hipotenusa de un triángulo rectángulo conocido. Ahora, como en el triángulo o los triángulos ya tenemos por datos a todos los catetos, encontremos el valor de g. El valor de g está expresado por la tangente de alfa menos el coseno de beta. Recordemos, la tangente de alfa siempre se calcula como cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el coseno de beta es el cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa. Entonces, la tangente de alfa, cateto opuesto a alfa, sería el valor de 12. Y el cateto adyacente a alfa sería el valor de 5. Entonces, restado el coseno de beta, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, sería entonces cateto adyacente a beta sería el valor de 24 y la hipotenusa sería el valor de 25. A todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Reduciendo el valor de g, entonces sería la raíz cuadrada de diferencia de fracciones, el mínimo sería el valor de 25. 25 entre 5 es 5, multiplicado por 12 sería el valor de 60. Menos 25 entre 25 es 1, 1 multiplicado por 24 sería el valor de 24. Ahora entonces la raíz cuadrada de 60 menos 24 sería el valor de 36 dividido sobre el valor de 25. Ahora calculamos la raíz cuadrada a cada uno de los factores de la expresión. Es decir, raíz cuadrada de 36 es 6 y la raíz cuadrada de 25 es el valor de 5. La respuesta entonces sería 6/5.